Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Madre mía, lo que os traigo hoy es pura dinamita, familia. Es uno de esos bombazos que nos hacen replantearnos todo lo que creíamos saber sobre la situación sentimental de nuestro querido Can Yaman. Si pensabais que el actor turco estaba tranquilo, lamiéndose las heridas tras su ruptura, estáis muy equivocados, porque las noches de Estambul hablan, y vaya si hablan. Agarraos fuerte a la silla porque tenemos testigos, tenemos contradicciones y tenemos un posible nuevo amor que ha surgido entre el humo y el calor de una parrilla turca. ¿Recordáis que hace poco comentábamos aquí mismo, en este canal, que algo no nos cuadraba, que había rumores flotando en el aire, pero nos faltaba esa confirmación, ese detalle jugoso que lo cambiara todo? Pues bien, el destino ha querido que una noticia crucial se cruce en mi camino, confirmando mis sospechas y las de muchos de vosotros. Resulta que el periodista Bülent Cankurt, del diario Sabah, ha soltado la exclusiva este mismo viernes 9 de enero de 2026, y lo que cuenta coincide peligrosamente con lo que ya veníamos olfateando. Pero pongámonos en situación para entender la magnitud de este salseo. Can Yaman lleva en Estambul desde el pasado 19 de diciembre. Como sabéis, el rodaje de su serie El laberinto de la mariposa, o Kelebek Labirinti, como se titula originalmente, se ha tomado un respiro. Han terminado la etapa de grabaciones en las Islas Canarias, y, aprovechando el parón navideño y la logística de producción, Can voló a casa. Y claro, ¿qué hace el soltero más codiciado de Turquía y parte de Europa cuando vuelve a sus raíces? Pues disfrutar de la noche, de los amigos y por lo que parece, de muy buena compañía. El escenario del crimen, por llamarlo de alguna manera, fue un Okakba. Para los que no estéis familiarizados con el término, imaginaos el típico restaurante turco auténtico, donde te sientas alrededor de una gran parrilla, ves cómo se cocina la carne, el ambiente es cálido, el raki fluye y las conversaciones se vuelven íntimas. Es el lugar perfecto para relajarse, pero también un sitio donde es difícil esconderse si hay ojos curiosos alrededor. Y vaya si lo sabía. Según la información que ha salido a la luz, Can acudió al local con un grupo de amigos, pero lo interesante no es con quién llegó, sino con quién interactuó toda la noche. Me cuentan que la química con la mujer que estaba sentada a su lado era eléctrica, de esas que casi se pueden tocar. No estamos hablando de una simple charla de cortesía o de una amiga de la infancia con la que te pones al día. No, señores. Un testigo presencial, alguien que estaba cenando en el mismo local y que conoce al periodista que ha filtrado la noticia, asegura haber visto mucho más que palabras. Atención al dato. Este testigo afirma haber visto a Can Yaman besándose apasionadamente con esta misteriosa mujer. Y no solo eso, para que no digan que nos lo inventamos, esta persona, con una habilidad digna de un espía, logró sacarles una foto disimuladamente en pleno momento cariñoso y se la envió al periodista. La prueba del delito existe. Ahora bien, analicemos por qué esto es tan fuerte. Hace nada, literalmente el mes pasado, Can dio una entrevista a una revista italiana que nos dejó a todos con el corazón en un puño. Allí confesó, con esa sinceridad que le caracteriza, que su relación con la DJ italiana, Sara Bulma, había terminado. Y no era un ligue cualquiera. Sara, de origen argelino pero con una vida cosmopolita en Europa y una carrera musical consolidada en los mejores clubes y festivales, especialmente en la escena de Ibiza, había sido su pareja durante casi un año. Can llegó a decir que pensaba pedirle matrimonio este verano. Pero en esa misma entrevista soltó la frase lapidaria: se acabó con Sara, ahora busco un amor real. Y claro, al leer esto, todos pensamos que Can estaría un tiempo de luto sentimental, buscando esa conexión profunda con calma. Pero parece que Cupido tiene otros planes, y que la búsqueda del amor real podría haber dado frutos mucho antes de lo esperado, y nada menos que en su tierra natal. Pero aquí es donde la historia se retuerce y se pone interesante, porque en el mundo del espectáculo nada es lo que parece y siempre hay dos versiones. El periodista,
haciendo su trabajo, llamó inmediatamente a Cuneit Sail, el manager de Khan, para confirmar si esta chica de la parrilla es la nueva dueña del corazón del actor. ¿Y sabéis qué contestó el manager? Su respuesta ha sido cuanto menos ambigua y calculada. Dijo: yo también estuve allí esa noche, pero me fui temprano. Mientras yo estuve, no vi que se besaran. Además, últimamente no me ha presentado a nadie como su novia. ¡Bum! Analicemos esto con lupa. El manager no dice, es mentira, dice, yo no lo vi porque me fui antes. Es la excusa perfecta, ¿no os parece? Deja la puerta abierta a que todo ocurriera después de su marcha, cuando la noche avanzó y el ambiente se relajó. Y sobre lo de no presentarla como novia, bueno, todos sabemos que Khan es muy reservado al principio. Que no la presente formalmente al manager no significa que no haya una pasión desbordante entre ellos. Entonces, ¿en qué quedamos? Por un lado, tenemos a un testigo ocular con una supuesta prueba fotográfica de un beso que confirmaría que Khan ha pasado página a la velocidad de la luz. Por otro lado, un manager que intenta echar balones fuera sin desmentir categóricamente los hechos, solo diciendo que él no estaba mirando en ese momento. Esto nos deja con la gran incógnita. ¿Es esta chica el amor real que Khan decía buscar tras su ruptura con Sarah Bulma? ¿O es simplemente una noche de pasión, un desliz veraniego en pleno invierno de Estambul para olvidar las penas? Recordemos que Khan es un hombre pasional, y después de una ruptura dolorosa y un rodaje intenso en Canarias, es humano buscar consuelo. Lo que está claro es que Khan Yaman no pierde el tiempo. Mientras nosotros seguimos procesando su ruptura con la reina de la noche de Ibiza, él ya está generando titulares en los restaurantes de Estambul. La prensa turca está que arde intentando poner nombre y cara a esta misteriosa acompañante. ¿Será una actriz? ¿Una modelo? ¿O alguien anónimo que ha logrado conquistar al turco? Me da la sensación de que esto es solo la punta del iceberg y que muy pronto vamos a tener más detalles. Quizás esa foto salga a la luz pública y entonces ya no habrá negación que valga. De momento, nos quedamos con la imagen de un Khan Yaman que, lejos de estar llorando por los rincones, está viviendo la vida a bocados, disfrutando de su estancia en Turquía antes de que Hollywood o cualquier otro proyecto internacional lo reclame. Estad muy atentos, porque en cuanto sepa quién es ella, os lo contaré todo aquí, sin filtros. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.